En la sangrienta guerra entre bandas rivales, un hombre fue asesinado, lo que llevó a la policía a lanzar una cacería inmediata para atrapar al asesino. Inicialmente, todas las pistas apuntaban a un hombre llamado Kevin. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en el caso, descubrieron una verdad impactante que cambió por completo el rumbo de la investigación. A partir de ahí, un aterrador secreto que había estado enterrado durante 20 años comenzó a salir a la luz. ¿Era Kevin realmente el asesino? Porque la policía tardó 2 décadas en descubrir la verdad. Acompáñanos mientras desentrañamos cada detalle para resolver el misterio detrás de este desconcertante caso. Y no olvides dar like y suscribirte para no perderte más videos emocionantes. La historia comienza alrededor de las 11 p.m., cuando Antoine Taylor, un miembro de la pandilla Blackstone, se detuvo en una tienda de conveniencia en la esquina para comprar un paquete de cigarrillos. Esta tienda estaba ubicada justo en el territorio en disputa entre las pandillas Blackstone y Vice Lords. Después de hacer su compra, Taylor salió y se dirigió a su auto para regresar a casa. Pero de repente, de la oscuridad emergió un hombre vestido de negro, quien sacó un arma y disparó varias veces contra Taylor. Las balas atravesaron su cuerpo, haciéndolo colapsar en el suelo mientras su sangre manchaba el pavimento. Mientras tanto, el amigo cercano de Taylor, Ronnie Bolden, y su novia, Monique Boykins, también estaban cerca. Al presenciar el brutal ataque, Boykins entró en pánico y corrió a un edificio de apartamentos cercano para pedir ayuda. Bolden, por otro lado, intentó huir, pero solo alcanzó a escuchar el aterrador sonido de los disparos antes de ser alcanzado en la espalda y caer en medio de la calle. Taylor, vestido con un chándal azul oscuro, murió en la escena, mientras que Bolden fue llevado de urgencia al hospital por transeúntes y más tarde recuperó la conciencia. Cuando los investigadores llegaron al hospital para interrogar a Bolden tras el tiroteo, él declaró que el atacante era un hombre afroamericano, posiblemente un miembro de la pandilla Vice Lords. Aunque no pudo identificar de inmediato al sospechoso, Bolden insistió en que lo reconocería si le mostraban una fotografía. Por su parte, Boykins, aún en estado de shock, fue llevada a la estación de policía para proporcionar información. En ese momento, solo pudo describir al atacante como un hombre que vestía una sudadera con capucha negra y jeans. Con pistas limitadas y la tensión entre pandillas en aumento, la unidad de narcóticos de Chicago decidió lanzar una operación encubierta para interrogar a los miembros de los Vice Lords. Unos 10 días después, durante una extensa investigación, detuvieron a varios miembros de la pandilla para interrogarlos. Uno de los arrestados fue Melvin Hughes, quien, por coincidencia, había encontrado a Taylor en la tienda de conveniencia apenas unos minutos antes del asesinato. Hughes declaró que al salir de la tienda vio a un hombre vestido de negro corriendo hacia Taylor y se dio cuenta de que probablemente se trataba de uno de los hermanos gemelos, Kevin o Carl. Mientras tanto, el 24 de abril, Bolden fue invitado a una rueda de reconocimiento en la estación de policía. Al ver una serie de fotografías, inmediatamente señaló las imágenes de Kevin y Carl, los gemelos de los Vice Lords que conocía desde hacía 15 años. El 28 de abril, Boykins, la novia de Bolden, también fue llevada a una rueda de identificación para señalar al atacante. Los investigadores le mostraron 10 fotografías de diferentes hombres, y Boykins examinó cuidadosamente cada una. Después de unos minutos de silencio, señaló la imagen de Kevin y declaró con firmeza que él era quien había disparado contra su novio esa noche. Desde ese momento, Kevin se convirtió en el principal sospechoso del brutal ataque, ya que múltiples testimonios y pruebas lo señalaban directamente. El 30 de abril de 2003, Kevin se presentó voluntariamente ante su oficial supervisor tras recibir una citación policial
creyendo que cooperar aclararía cualquier malentendido y pondría fin rápidamente a la investigación. Sin embargo, no tenía idea de que, en cuanto pisara la estación de policía, todo escaparía de su control. Antes de que pudiera decir una palabra, Kevin fue arrestado de inmediato y acusado en relación con el asesinato del 22 de marzo. La policía lo acusó de ser el tirador que mató a Antoine Taylor, miembro de la pandilla Blackstone. Durante su interrogatorio, Kevin reveló que, la noche del incidente, estaba en casa de sus padres celebrando una fiesta de cumpleaños con numerosos testigos que podían confirmar su coartada. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando su novia, quien vivía en Pensilvania en ese momento, escuchó sobre su arresto. Preocupada por la seguridad de su novio, llamó a la policía y afirmó que Kevin había estado con ella el día del asesinato. Pero los problemas surgieron cuando aparecieron inconsistencias en su declaración. Su versión de los hechos no coincidía con la de Kevin y los detalles no pudieron verificarse. A pesar de la falta de pruebas concretas, la policía decidió seguir adelante con la acusación contra Kevin. Para que pudiera salir bajo fianza, su familia debía pagar la asombrosa cantidad de $2 millones. Era una cantidad que simplemente no podían costear, dejando a Kevin sin otra opción que permanecer en la cárcel durante 2 años antes de que su caso llegara a juicio. Durante ese tiempo, el abogado defensor de Kevin le instó a aceptar un acuerdo para reducir su sentencia. Según el trato, si Kevin se declaraba culpable de homicidio en segundo grado, recibiría una sentencia de 11 años y podría quedar en libertad en menos de 3 años por buena conducta. Sus abogados y su familia intentaron convencerlo de que aceptar el acuerdo le garantizaría una sentencia más leve y una oportunidad de reconstruir su vida. Sin embargo, Kevin se mantuvo firme en su inocencia y se negó a admitir un crimen que no había cometido. Su postura inquebrantable sorprendió tanto al público como a la comunidad legal. En casos con pruebas contundentes en contra del acusado, la mayoría habría aceptado el trato para asegurarse una sentencia reducida, en lugar de arriesgarse a una batalla legal peligrosa. Pero Kevin era diferente. Su determinación planteó una gran incógnita, obligando a todos a reconsiderar si había una verdad más profunda detrás de su decisión. ¿Estaba Kevin ocultando algo aún mayor o realmente creía en su inocencia y veía el juicio como su única oportunidad para demostrarlo? Mientras tanto, su hermano gemelo Carl visitaba regularmente a Kevin en prisión, llevándole comidas, suministros esenciales y palabras de aliento. Carl le aseguraba constantemente a su hermano que la verdad pronto saldría a la luz y que la justicia prevalecería. Durante una de sus conversaciones en prisión, Kevin le preguntó directamente a Carl si tenía algo que ver con el asesinato. Carl lo negó por completo e incluso pareció enfadarse con la pregunta. Antes del juicio, la testigo Boykins, quien en ese momento tenía solo 18 años, enfrentó una inmensa presión por parte de su novio. Él la presionó constantemente para que testificara que Kevin era el tirador. Sin embargo, cuando Boykins subió al estrado, inesperadamente cambió su declaración, afirmando que no sabía y que no podía identificar al atacante. En respuesta, el fiscal presentó de inmediato una declaración jurada firmada por Boykins en la que anteriormente había identificado a Kevin como el sospechoso. Pero Boykins la refutó rápidamente, insistiendo en que esa declaración no reflejaba la verdad. Explicó que en el momento del incidente estaba aterrorizada y solo quería salir de la comisaría después de un largo y agotador interrogatorio. Mientras tanto, su novio Bolden se mantuvo firme en su declaración original. Insistió en que Kevin, el hombre con barba, era el tirador. Pero surgió una inconsistencia clave. Los registros policiales y las pruebas recopiladas indicaban que Kevin nunca había tenido barba, lo que generó más dudas sobre la fiabilidad de los testimonios.
A pesar de las numerosas contradicciones en la investigación, el tribunal declaró culpable a Kevin de asesinato el 10 de mayo de 2005. Fue sentenciado a 54 años de prisión, cerrando un juicio controvertido pero dejando muchas preguntas sin respuesta. Este fallo no solo marcó un giro devastador en la vida de Kevin, sino que también generó escepticismo y frustración entre su familia y quienes creían en su inocencia. Mientras tanto, Carl, el hermano menor de Kevin, comenzó a hundirse cada vez más en el miedo y la culpa. Se refugió en el alcohol como una forma de olvidar todo. Carl estaba aterrorizado de que la verdad, que él era quien realmente había asesinado a Antoine Taylor, saliera a la luz. Desde la infancia, Carl y Kevin eran conocidos por su asombroso parecido, lo que hacía casi imposible que la gente los distinguiera. No solo lucían idénticos, sino que también tenían voces, formas de caminar y gestos prácticamente indistinguibles. Esto hacía extremadamente difícil para los demás diferenciarlos. Además, ambos crecieron en un entorno lleno de peligro e inestabilidad, donde las peleas, el tráfico de drogas y los tiroteos eran parte de la vida cotidiana. En ese entorno, los hermanos fueron arrastrados al mundo criminal a una edad temprana, guiados por veteranos de la pandilla Vice Lords. Para cuando cumplieron 20 años, Kevin y Carl ya eran miembros conocidos de los Vice Lords, especializados en el tráfico de drogas a pequeña escala en Chicago. Después de graduarse de la escuela secundaria, Kevin comenzó a trabajar como barbero para encubrir su actividad en el narcotráfico. Sin embargo, este camino delictivo eventualmente lo llevó a consecuencias graves. En enero del 2000, Kevin fue condenado a 4 años de prisión. Su tiempo tras las rejas le dio mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Cuando fue liberado a los 25 años, Kevin comenzó a sentirse agotado por la vida pandillera y la destrucción que conllevaba. Estaba decidido a encontrar una nueva oportunidad para escapar del ciclo del crimen. Con la esperanza de comenzar de nuevo, Kevin se reconectó con una excompañera de clase que siempre había tenido sentimientos por él. Rápidamente reavivaron su relación y finalmente decidieron casarse. Juntos, planearon dejar Chicago, una ciudad plagada de crimen y del doloroso pasado de Kevin. Su destino elegido fue una zona rural de Pensilvania, un lugar tranquilo donde podrían empezar desde cero. Con la esperanza de cambiar su vida, Kevin solicitó residencia en Pensilvania y esperó pacientemente los resultados. Sin embargo, su solicitud fue rechazada de inmediato por el oficial supervisor encargado de su caso. Por amor y preocupación por su hermano, Carl decidió intervenir para ayudar a Kevin a romper con su pasado. Carl le dio a Kevin sus documentos de identificación, permitiéndole irse y comenzar una nueva vida. Para garantizar la salida de Kevin sin levantar sospechas, Carl se quedó en Chicago, haciéndose pasar por su hermano y cumpliendo con las obligaciones de libertad condicional en su nombre. Mientras tanto, por primera vez en su vida, Kevin sintió un rayo de esperanza al abrazar la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero aproximadamente un mes después, todo cambió cuando recibió una llamada urgente de Carl. El oficial supervisor había solicitado una reunión en persona con Kevin como parte de una revisión rutinaria de su proceso de rehabilitación. El problema era que Carl, quien había estado haciéndose pasar por Kevin, todavía estaba involucrado en actividades criminales y seguramente fallaría cualquier inspección relacionada con el transporte de drogas. Al darse cuenta del riesgo, Kevin supo que si Carl asistía a la reunión, todo se desmoronaría. Al mismo tiempo, esta era su única oportunidad de causar una buena impresión en el oficial y posiblemente obtener una liberación legal. Kevin esperaba que, al manejar él mismo la reunión, finalmente pudiera abrir la puerta a una vida pacífica con su novia en Pensilvania. El 16 de marzo de 2003, Kevin tomó la fatídica decisión de abordar un tren de regreso a Chicago para reunirse con su oficial supervisor.
Para él, esto no solo era un acto para salvar a su hermano, sino también un paso valiente hacia la transformación de su vida. Sin embargo, ese mismo viaje en tren se convirtió en el punto de inflexión de su destino, llevándolo a su arresto y posterior encarcelamiento. Después de la condena de Kevin, Carl temía que tarde o temprano quienes conocían la verdad lo delataran. Uno de los mayores peligros para Carl era Gabriel Curiel, un antiguo asociado que había presenciado toda la escena la noche del asesinato. Carl sabía que Gabriel guardaba el secreto que podría exponer su crimen en cualquier momento. Preso del pánico y el miedo, Carl ideó un plan para silenciar a Gabriel y encubrir el asesinato que había cometido. En enero de 2008, Carl y dos cómplices planearon un brutal asalto dirigido al apartamento de Gabriel Curiel. En el momento del ataque, Gabriel estaba en casa con su esposa y sus 3 hijos pequeños. Una vez que confirmaron que toda la familia Curiel estaba dormida, el grupo de Carl irrumpió en la vivienda, lo sometió y disparó múltiples veces contra Gabriel, matándolo al instante. Luego robaron $4,600 antes de huir en medio del caos. Durante el brutal ataque, el hijo de 6 años de Gabriel fue alcanzado por una bala. El proyectil le atravesó el cráneo y salió por encima de su oído izquierdo, causándole heridas graves. A pesar de la herida potencialmente mortal, el niño milagrosamente sobrevivió y se recuperó tras un tratamiento médico intensivo. Una vez que su estado se estabilizó, cooperó con la policía y brindó un testimonio crucial que ayudó a identificar a los responsables del crimen. Poco después del impactante incidente, Carl fue arrestado y llevado a juicio por 2 graves cargos: asesinato y robo a mano armada. En marzo, el tribunal condenó a Carl a 99 años de prisión, poniendo fin a sus años de crímenes y huida. Su vida quedó sumida en la oscuridad, condenado a una celda para pagar por sus atrocidades. Mientras tanto, Kevin, el hermano mayor de Carl, seguía luchando por apelar su condena, pero sus esfuerzos no daban frutos. Se vio obligado a soportar una sentencia de 54 años de prisión por un crimen que nunca cometió. A medida que pasaba el tiempo, la esperanza de Kevin se desvanecía. Pero exactamente 10 años después del crimen, recibió inesperadamente una carta de su hermano Carl. En la carta, Carl confesaba que él era quien había cometido el asesinato esa noche, no Kevin. Admitió que había sido egoísta y que había traicionado al hermano gemelo que alguna vez había admirado profundamente. Aunque sabía que su confesión lastimaría y enfurecería a Kevin, esperaba que su hermano pudiera encontrar la forma de perdonarlo. Esta confesión, aunque tardía, no solo revelaba la espantosa verdad detrás del caso, sino que también marcaba un punto crucial en la lucha de Kevin por la justicia. Al recibir la carta, Kevin no respondió de inmediato. Estaba abrumado por la emoción, sin saber cómo procesar la verdad. Durante sus años en prisión, Kevin había soportado un sufrimiento indescriptible. Los recuerdos dolorosos lo perseguían constantemente, recordándole que toda su agonía provenía del hermano gemelo en quien había confiado ciegamente. Unas semanas después de enviar la primera carta, Carl escribió otra. Esta vez expresó un remordimiento y una culpa aún más profundos por el crimen que había ocultado durante tantos años. Kevin finalmente decidió responder. Le exigió a Carl que redactara una confesión oficial y la enviara a los investigadores y fiscales para que la verdad saliera a la luz y le dieran una oportunidad de limpiar su nombre. Sin dudarlo, Carl cumplió de inmediato con la petición de su hermano. 2 años después, gracias a la confesión de Carl, el caso de Kevin fue oficialmente reabierto para su revisión. La admisión de Carl ofreció un rayo de esperanza a Kevin, quien había soportado más de una década de encarcelamiento injusto.
Era la oportunidad de que la verdad finalmente saliera a la luz y de corregir una de las mayores injusticias de su vida. En agosto de 2015, Carl fue citado para ser interrogado sobre el caso de Kevin. Durante el interrogatorio, Carl relató en detalle lo que sucedió la noche del tiroteo. Explicó que, alrededor de las 7:30 p.m., después de haber bebido en la fiesta de cumpleaños de su novia, se cambió a ropa negra y salió de la casa. Según su declaración, Carl se encontró con Gabriel Curiel, un amigo cercano, y ambos decidieron comprar drogas juntos. Fueron a una esquina en territorio disputado por pandillas en busca de un vendedor. Sin embargo, al llegar no encontraron a nadie. Frustrado y bajo los efectos del alcohol, Carl notó a dos miembros de una pandilla rival parados cerca. Cuando vio que metieron las manos en sus bolsillos, Carl asumió de inmediato que estaban buscando armas. En un instante, decidió actuar primero y disparó su arma, matándolos en el acto. Esta confesión no solo aclaró el motivo y las acciones de Carl esa noche, sino que también proporcionó pruebas cruciales que podrían exonerar a Kevin. Era un gran avance en la larga y dolorosa lucha de Kevin por la justicia. Sin embargo, en octubre de 2015, la Corte del Estado de Illinois rechazó la solicitud de Kevin para un nuevo juicio. El juez dictaminó que Carl, quien ya cumplía una condena de 99 años, no tenía nada que perder y que podría haber fabricado la confesión para salvar a su hermano gemelo. Esta decisión fue un golpe devastador para las esperanzas de Kevin, dejándolo atrapado tras las rejas a pesar de la confesión completa de Carl. A pesar del revés, los seguidores de Kevin, incluyendo su familia, abogados y organizaciones de derechos humanos, continuaron luchando incansablemente para limpiar su nombre. Llevaron el caso a la Corte de Apelaciones de Illinois, decididos a llegar hasta el final. Aunque las probabilidades eran bajas, en abril de 2021, la Corte de Apelaciones sorprendió a todos al aceptar reabrir el caso de Kevin para un nuevo juicio. Se asignó un nuevo juez para revisar el caso, dándole a Kevin otra oportunidad de probar su inocencia. Cuando Kevin escuchó la noticia, no pudo contener sus emociones. Después de casi 2 décadas de encarcelamiento injusto, rompió en llanto como un niño. La esperanza de ser liberado y finalmente demostrar su inocencia se reavivó. El 25 de enero de 2022, a los 44 años, Kevin fue oficialmente declarado inocente. El fallo histórico no solo confirmó su inocencia, sino que también cerró un doloroso capítulo de 20 años en su vida. Gracias por seguir esta historia. Nos vemos en nuestro próximo video.